el podcast de Creada, Personas y Crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Hola, somos Rocío y Miguel Ángel de Creada, donde nos dedicamos a las separaciones conscientes. Ayudamos a mamás y a papás a poder llevar a cabo una separación cuidándose a sí mismas y a sí mismos y cuidar de sus criaturas en proceso. Y hoy tenemos a Maribel Montero, que también es madre y es abogada, mediadora familiar y coordinadora de parentalidad. Hola Maribel, bienvenida. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, Rocío, encantada de estar con vosotros. El placer es nuestro, como siempre. Y tenemos una conversación por delante muy interesante para aclarar algunas cuestiones que nos encontramos con frecuencia, tanto Maribel por su parte como nosotros, que son en relación a la reticencia, dudas y miedos que existen a la hora de firmar o plantearse firmar un divorcio, hacer un convenio regulador, especialmente cuando hay buena relación, que es como, bueno, ¿para qué lo necesitamos? Vamos a hablar sobre ello. Vamos a hablar también sobre la importancia de en qué momento firmar, qué cuestiones tener en cuenta, también cuando no hay buena facilidad de acuerdos, pues la importancia de encontrar una persona que vaya a facilitar esos acuerdos, que entre dos personas que han decidido una separación muchas veces no es fácil. Sí, es todo un reto, todo un reto. Vamos a tratar de resolver todas las dudas. Muy bien, bueno Maribel, para comenzar e ir entrando en materia, te queremos preguntar, ¿no? Vamos a ir un poco de menos a más. ¿Por qué puede ser, para las personas que nos están escuchando sobre todo, por qué puede ser tan útil el tener un acuerdo provisional? Fundamentalmente porque es un reto, como decíamos ahora mismo, ¿no? Afrontar una etapa nueva. Jurídicamente entendemos como un divorcio, pero cualquier persona que haya pasado por un divorcio o tenga a alguien cerca que haya pasado por ahí, sabe que son muchísimas cuestiones, algunas que tienen relevancia jurídica, otras muchas que no las tienen, pero que son fundamentales para esa familia, y es muy difícil en un único momento recoger todas esas cuestiones que son tan importantes. Fundamentalmente porque son muchos ámbitos diferentes, el ámbito emocional, como venimos al momento del divorcio, ¿no? El ámbito familiar, no solo somos nosotros, somos nuestros hijos, somos nuestra familia extensa, somos nuestros amigos, ¿no? Hay un ámbito que es económico, que también hay que ponerlo encima de la mesa, porque al final la vida también consiste en llegar a fin de mes, ¿no? Entonces tampoco podemos llegar a un acuerdo precipitado. Y luego hay una situación nueva en la que, aunque tengamos la mejor intención de darle a esa situación la mejor de las respuestas, ese acuerdo provisional nos va a permitir retocar, reformar, según también vayamos poniendo en práctica ese acuerdo. El acuerdo provisional nos da la posibilidad de ir transitando hacia esa nueva etapa sin la presión de tener que acertar, ¿no? Porque jurídicamente, cuando tenemos una sentencia ya con nosotros, lo único que cabe es la modificación, el proceso se llama modificación de medida y tiene unas circunstancias muy concretas, ¿no? Entonces se trata de que el tiempo vaya a nuestro favor y no entrar en un procedimiento en el que los tiempos son muy tasados, emocionalmente, como decía, no estamos en nuestro mejor momento y no hay ninguna necesidad de precipitarnos en esa toma de decisiones. Ese acuerdo provisional nos da también esa confianza de que podemos equivocarnos y hay una solución que perfectamente se puede adaptar según esa experiencia. Esto es algo que yo cuando me separé no sabía que existían, los acuerdos provisionales. Y me estoy acordando de una familia a la que hemos visto esta semana que nos preguntaba precisamente en el acuerdo provisional hasta cuánto tiempo es provisional. Claro, el problema que tenemos profesionalmente es entender que provisional no significa que el siguiente paso no sea necesario. Es decir, yo entiendo la provisionalidad en ese tiempo que es necesario probar, porque cuando se hablan de guardia y custodias, por ejemplo, que si os parece más adelante vamos a trabajar eso, porque es una cuestión que añade muchísima presión a padre y a madre, sobre todo cuando son niños muy pequeñitos, ¿no? Entonces, hay cuestiones que necesitamos de verdad poder probar, pero de la misma manera digo que es fundamental
que esa provisionalidad pase a ser ya un acuerdo definitivo con todas las garantías jurídicas y pase por un juzgado, ¿no? Porque también nos encontramos a veces situaciones de parejas que con la mejor voluntad se han separado de hecho, han entendido que los documentos no son necesarios y eso también genera un problema en el futuro en cuanto a seguridad jurídica por parte de alguno de ellos y luego también de cara a poder yo probar mi situación jurídica, mi estado civil, si estoy separado, si estoy divorciado. Incluso ahora nos estamos encontrando con todo el tema de la pandemia, personas que económicamente han tenido que cerrar sus negocios, que han necesitado poder acreditar su situación personal para quizás acceder a algún tipo de ayuda, ¿no? Y una de las cuestiones que te solicitan es acreditar tu situación a nivel de unidad familiar. Son personas que a lo mejor llevan 3 años separadas de hecho, pero cuando van al SAE o al SEPE les solicita una sentencia que se refleje esa situación y no la tienen, ¿no? Entonces, me parece importante encontrar ese equilibrio entre no precipitarnos, pero sí entender que la documentación y seguir los pasos jurídicos son necesarios. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que, por responder a tu pregunta, hasta que sintamos que de verdad lo que tenemos es lo que necesitamos, ¿no? Yo creo que es fundamental aquí la intervención del profesional que haga ese seguimiento, ¿no? Para que no entendamos al final que se retrasa esa homologación judicial que al final se puede volver en nuestra contra, como decía. Maribel, queremos que esta entrevista tenga un ánimo también didáctico y porque, claro, muchas personas nos acercamos a todo este mundo, ¿no?, jurídico y demás, y muchas veces los mismos términos pues, nos resultan bastante extraños o farragosos, no entendemos completamente qué es lo que significa. Y antes has apuntado, ¿no?, el tema de la guarda y custodia. ¿Qué significa verdaderamente estos términos? Miguel Ángel, yo creo que las personas cuando vienen, por ejemplo, a mi despacho, sí tienen mucha información de guardia y custodia, pero muy sesgada. Es decir, normalmente uno viene ya con el nombre de cómo se llama lo que yo quiero defender, ¿no? Me explico. Si tengo muy claro que yo quiero la guardia y custodia, yo quiero la guardia y custodia, sin más, ¿vale? Sin tener muy claro qué significa la guardia y custodia, yo me encuentro con algunos padres que defienden guardia y custodias compartidas porque temen que si no defienden esa modalidad de guardia y custodia se van a sentir desplazados como padres, ¿no? Y otras madres que se niegan a la guardia y custodias compartidas porque entienden que es una situación en la que si acceden es como que delegan su responsabilidad de madre o tienen una presión social porque se sienten quizás peores madres. Entonces, para mí, el trabajo profesional implicaría no hablar de conceptos jurídicos cuando una pareja decide cesar su relación, sino hablar de dónde venimos, es decir, cómo nos hemos organizado durante toda la convivencia, independientemente de los conflictos de pareja, ¿vale? Ahora mismo estoy hablando de cómo nos hemos organizado la logística que cualquier hogar tiene cuando trabajamos y tenemos niños, ¿no? Cómo nos hemos organizado, qué cosas han funcionado para mantenerlas, porque se trata de mejorar las cosas que funcionaran, vamos a ver si se pueden mantener aunque ahora vivamos separados, ¿no? Y qué cuestiones van a cambiar porque ahora ya no vivimos juntos. Y a partir de ahí nos van a ir saliendo la modalidad que esa familia necesita. Yo sé que esto es justo lo contrario de cómo se suele plantear, ¿no? Incluso los letrados que hacemos, tenemos nuestra argumentación en la cabeza y buscamos sentencias que nos den la razón, ¿no? Un poco busco la jurisprudencia que me apoya en mis planteamientos, no voy a buscar la que no apoya mi planteamiento, con lo cual se desvirtúa por completo lo que necesita esta familia en cuestión, porque al final yo lo que voy a apuntalar mi argumento, no voy a intentar hacer un traje a medida de la familia que tengo en estos momentos, ¿no? Por tanto, partiendo de la base que yo empezaría por el final, es decir, vamos a organizar, vamos a hacer el traje y luego le ponemos nombre, la guardia y custodia compartida, que es lo que tú me preguntabas, significa que para los menores, ambos progenitores, tanto papá como mamá, o las dos papás o las dos mamás, sean
personas de referencia en su día a día. Es decir, no es tanto que el 50% del tiempo estén con uno o con otro, sino que en lo cotidiano papá y mamá estén presentes. No tiene por qué ser durante el mismo día, pero sí que durante la semana ambos estén presentes. Por ejemplo, hay modalidades de guardia y custodias compartidas que son semanales. Cuando los niños son muy pequeñitos se incorpora un régimen de visita intersemanal o incluso dos, ¿vale? Yo recomiendo cuando los niños son muy pequeñitos que sean dos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos niños de 2, 3 años, para ellos los espacios temporales, los conceptos espaciotemporales no lo manejan bien. Entonces, en decirle a un niño de 2 años, el jueves ve a papá o ve a mamá, para ellos eso es nada, ¿no? Entonces, yo recomiendo primero visualmente ese reparto, que ellos lo tengan por colores en ambos domicilios, para que vean el rojo es papá, por ejemplo, y el azul es mamá, y ellos quizás ahí se orientan más y les da seguridad. Y luego el que sean dos visitas intersemanales es con la idea de que para ellos no haya muchos días, no más de 3 días sin ver a papá o a mamá, ¿vale? Esa modalidad, cuando tenemos niños más adolescentes, perfectamente se puede ampliar a 15 días y a lo mejor las visitas intersemanales porque sea solo una, o incluso cuando ya somos mayores, también entendiendo la dinámica de un adolescente o un chico ya, una chica mayor, quizás las visitas intersemanales para ellos es más un obstáculo en su estudio, en sus actividades, que otra cosa, ¿no? Entonces, volviendo a la metáfora del traje, ¿no? Pues sería cuestión de guardia y custodia compartida, los dos somos referentes en lo cotidiano, y ahora en la temporalidad y ajustando según también las circunstancias de los menores y también, por supuesto, profesionales de papá y mamá. Yo creo que aquí una puerta muy importante, nueva, que es que no tiene por qué ser A, B o C, sino que precisamente, y eso es lo que cada vez hay más profesionales, más letrados y letradas que buscan, que sea un acuerdo atendiendo a las necesidades de la familia, y eso es lo que abogamos nosotros, y por eso contar contigo y tener esta conversación donde podamos arrojar luz y rebajar sobre todo el nivel de defensa y el sistema de alerta, porque a mí yo recuerdo perfectamente como de los peores momentos cuando tenía que afrontar que había que firmar un convenio, y era cómo voy a firmar ahora algo que se va a quedar para toda la crianza de mis criaturas. Asusta muchísimo. Es lo que tú dices, Rocío, es sentir como que en esa firma organizan tu vida y la de tus niños, ¿no? Entonces, claro, hay una presión ahí por acertar. Además, una situación en la que la parte implicada de que eso funcione, que es tu expareja, que evidentemente no se pasa por el mejor momento de comunicación, porque si nos estamos divorciando o separando es por algo, es una situación de presión importante y además de incertidumbre, como diciendo, primero, sé que esto ya es lo que hay que cumplir, porque lo dice la sentencia, y luego además no sé realmente si la otra parte y yo vamos a ser capaces de comunicarnos en todo lo que además la sentencia nos dice. Porque claro, es inviable y no es realista pensar que ningún documento va a regular todo lo que necesitamos. Y no solo porque la sentencia no es el documento, sino porque es imposible que nosotros tengamos claro cuáles van a ser las necesidades de nuestros hijos a 2 y 3 años vista. Y tampoco es sensato ni siquiera económico plantear modificaciones de medida cada 6 meses o cada año. Y luego, por otra cuestión, y es que, aunque suene obvio, al juzgado solo le interesan las cuestiones que tienen relevancia jurídica. Y a una familia le interesan cuestiones que tienen relevancia jurídica y otras que no tienen relevancia jurídica. Por tanto, confiar que el juzgado va a ser quien nos resuelva esta nueva etapa me parece que va a ser fruto de mucha frustración por parte de muchas familias, ¿no? Vamos entonces profundizando un poco más, Maribel. Bueno, nos gusta mucho hablar contigo porque creemos que compartimos una mirada muy similar, ¿no? Y Sí. Bueno, nosotros dentro del trabajo que desarrollamos le llamamos separación consciente. En alguna ocasión hemos hablado sobre lo que es una negociación consciente. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esta cuestión?
Sí, bueno, lo puse como guiño, fundamentalmente porque creo que vosotros con el término separación consciente acertáis de pleno. Es decir, vamos a tomar conciencia de la parte que depende de nosotros, ¿no? Porque ahí es donde podemos tener realmente el control y luego hay un montón de cuestiones que no dependen de nosotros mismos, ¿no? La negociación consciente parte de conocerte en cuanto a qué tipo de negociador o de negociadora eres tú habitual. Sí. Cuando nos separamos, nos divorciamos, es cierto que es fundamental negociar, pero nosotros a lo largo de nuestra vida hemos negociado y seguimos negociando en muchas otras cuestiones. ¿Qué tipo de negociador soy yo? Soy una persona bueno, que ataco, ¿no? De que me gusta coger la iniciativa de la negociación y presiono, ¿no? Para intentar yo llevar el control y un poco casi que acorralar a la otra parte, ¿no? Con amenazas, con ultimátum, ese tipo de negociador soy yo normalmente. Soy una persona evitativa en la que para evitar el conflicto acepto, ¿no? Con el coste que posteriormente también se supone para mí, pero bueno, si puedo verme en una situación en la que yo con tal de no discutir acepto, ¿no? Esa es la persona que va a divorciarse, o soy una persona que automáticamente rompo relaciones y eso se ve en las personas que directamente dicen, este es el nombre de mi abogado, a partir de este momento comunícate con él, ¿no? Y para mí, tengo muy claro que no voy a negociar contigo, tengo muy claro que no va a haber acuerdo y delego en un tercero y rompo relaciones directamente. Eso no es ni mejor ni peor, pero sí es importante que seamos conscientes, por eso el hecho de la negociación consciente, de cuál es mi punto de partida, para conocerme y para también anteponerme a determinadas situaciones que van a ser muy frecuentes en un divorcio y que seguramente mi respuesta va a ir en esa línea, ¿no? Y como yo de manera casi que natural reacciono ante esa situación, ¿no? Por eso, para mí es importante conocer ese punto de partida y a partir de ahí yo utilizo un término que me gustó mucho de Steve Covey, de un libro que se llama Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Yo utilizo bastantes conceptos también para los divorcios altamente efectivos, ¿no? Porque entiendo que al final las personas altamente efectivas seguramente se divorcien de la misma manera, ¿no? Entonces, ahí se utiliza un concepto que es subirse al balcón, ¿no? ¿Qué significa subirse al balcón? De asumir que emocionalmente ahí va a haber momentos muy potentes en un divorcio y que lo mejor que podemos hacer en esas situaciones es encargarnos de nosotros mismos, es decir, encargarnos de nuestras emociones sin entrar ni siquiera a contestar a una propuesta, ¿no? Y eso lo vemos mucho, no solo en negociaciones, cuando la letrada o el letrado lleva las dos partes, sino también cuando negociamos con otro compañero, ¿no? Ahí también estamos la forma de ser que tenemos también los profesionales, ¿no? Pero centrándonos exclusivamente en la familia, si yo ante una propuesta del que va a ser mi ex, a mí me invade el miedo, me invade la rabia, seguramente esa respuesta no sea la más acertada ni para mí ni para mi hijo, ¿no? Entonces, antes de entrar a negociar, tenemos que ser conscientes de cómo somos habitualmente y de asumir que emocionalmente va a haber momentos en el que necesitamos olvidarnos de todos los demás y encargarnos de nosotros mismos, ¿vale? Y una vez que hemos tenido esa serenidad, empezar a evaluar la propuesta. Porque si no entramos en una dinámica de acción-reacción, que es lo que muchas veces genera muchísimo agotamiento y que al final acaba lo que yo llamo divorcio eterno, ¿no? En el que no se acaba nunca. Cuando se llega a un acuerdo, aunque sea forzado en cuanto a la guardia y custodia, entra el conflicto de no me ha pagado la clase extra y luego es el conflicto de si apuntamos al niño al inglés y al final el trasfondo es que ahí hay una dinámica que está desgastando a todos, ¿no? Entonces, para mí, conocerte y subirte al balcón serían los principales pasos para empezar a negociar con la otra parte. Importante, es una vez más eso que tanto decimos nosotros, que es de ocuparnos lo que está de piel para adentro. Y es que ahí está la clave para a partir de ahí poder hacer. Maribel, cuando nos conocimos, nos encantó conocer una herramienta que no sabíamos que existía, que es el plan de parentalidad,
porque el papel de los abogados y abogadas se conoce muy bien, aunque creo que, como nos pasó a nosotros en nuestro caso, con una información muy sesgada y con muchos prejuicios también. Sin embargo, gracias a Creada nos hemos encontrado contigo y con muchas otras abogadas con miradas muy cuidadosas hacia toda la familia. Y ahí la mediación familiar ha jugado un papel muy importante en ese cambio, ¿no?, de paradigma de esto es lo que hay, es la familia la que se adapta a según qué tipos de custodia y qué regímenes en todos los niveles o no. O ese traje a medida que cada vez más se va haciendo también desde el aspecto legal o judicial. La cuestión es que tú viniste a presentarnos el plan de parentalidad, una herramienta legal más súper flexible que hace que todo pueda adaptarse con mucha más facilidad a cada familia. Cuenta un poco qué es y para qué sirve un plan de parentalidad. Pues mira, Rocío, efectivamente, fui yo quien contactó con vosotros porque para mí fue una suerte, ¿no? Cuando encuentras profesionales que hablan tu mismo idioma, yo vi que tenía todo el sentido del mundo de colaborar y conocer a Creada, porque creo que vosotros os encargáis del pilar, que es la situación emocional de la persona que afronta por un proceso de divorcio, pero también entendía que el plan de parentalidad podía aportar esa herramienta de luego concretar lo que va a ser esa organización familiar. El plan de parentalidad, aunque es algo que todavía es muy desconocido, jurídicamente tiene toda la solvencia. De hecho, el Tribunal Supremo ya de manera reiterada ha insistido en que es fundamental aportar los planes de parentalidad. ¿Por qué digo esto? Porque esto de lo que estamos hablando nosotros no es solo que nosotros lo veamos adecuado y que entendamos que con las personas con las que trabajamos puede ser algo muy útil para ellos, sino que para las personas que necesiten esa credibilidad jurídica, que sepan que ya el alto tribunal lo está pidiendo a grito y además para mí de una manera muy sensata. Lo que plantea el Tribunal Supremo es, yo no conozco esta familia. Yo realmente, ustedes me pueden presentar jurisprudencia que avale cada una de las posturas, como hablábamos antes, pero aquí de lo que se trata es de buscar la mejor opción para unos niños. ¿Qué información y qué herramientas me dan ustedes para yo poder acertar y saber que lo mejor para estos niños no es A, sino es B, ¿no? Y entonces el plan de parentalidad se plantea como una herramienta fundamental para ordenar la vida de esos menores en el día a día, ¿vale? ¿Qué se diferencia de lo que puede ser una sentencia que todo el mundo tenga cuando se divorcia? Pues que la sentencia exclusivamente habla de conceptos jurídicos muy concretos: uso del domicilio, guardia y custodia, régimen de visita, pensión de alimentos y poco más, ¿vale? Los mutuos acuerdos sí se le puede dar un tipo más de contenido, pero eso en esencia es una sentencia. Yo creo que si todos pensamos en lo que es la vida de un niño, la vida de un niño, si supiera leer 14 años, le da esa sentencia y dice, ¿y mi vida qué? ¿Vale? Y mi vida, y mi día a día, y mi horario, y el unificar criterio educativo entre mis padres, el cuidar a lo mejor cuestiones que para ese niño es fundamental. Sabemos que la sentencia no recoge eso y, ojo, no es una crítica a la sentencia, es que no es el sitio ni es el lugar para hablar de esos temas. Pero eso no significa que tengamos que dejarlo fuera de cuando gestionamos este tipo de situaciones. El plan de parentalidad permite, por un lado, analizar la trayectoria de crianza que hablábamos antes, analizar el momento de los menores y de ambos padres en la ruptura, porque puede haber condicionantes que tengamos que tenerlos muy en cuenta, a nivel de horario de trabajo, a nivel de distancia entre los domicilios, ¿vale? A nivel de cuidar que se mantengan las relaciones con la familia extensa, que en muchas ocasiones son fundamentales también para esos niños, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, se diseña todo lo que un niño necesita en su día a día. ¿Con quién va a estar? ¿De qué tareas se va a encargar cada padre o cada madre cuando está con esos niños?
A mí hay algo que me parece fundamental, de verdad, para esa estabilidad de nuestro hijo y es unificar criterios educativos. Por ejemplo, no es lo mismo que nos separemos cuando tenemos niños pequeñitos, lo que quizá ahí sobre todo hay que unificar pues tema de horarios, ¿no? Tema de rutina, tema de, bueno, pues de límites, según también lo entienda cada pareja, ¿no? O cada padre, cada madre, y creo que eso es fundamental cuando los niños son pequeños. Cuando estamos ya entrando en la edad de la adolescencia o incluso antes, para mí es fundamental unificar criterios en cuanto a uso de dispositivos electrónicos, ¿vale? Que hay un poco el reto, ¿no? Cuando hay niños de 11, 12, 13 años, salida, cuando ya empiezan a salir con sus amigos. Al final eso va a ser la estabilidad de nuestros hijos, que ellos sientan que estando con papá o estando con mamá, los pilares suyos de la educación pues no son dos mundos paralelos que nunca coinciden, ¿no? Respetando de que cada padre, cada madre tiene su manera de educar. También pasa cuando convivimos con nuestras parejas. O sea, ahí también no significa ni más ni menos de lo que ocurre cuando convivimos. También nuestros hijos son conscientes de cómo es cada uno, ¿no? Pero unificar esos criterios educativos básicos a mí me parece fundamental si de verdad nos preocupa la estabilidad de los niños, y el plan de parentalidad permite trabajar todo eso. Y otra de las cuestiones que permite el plan de parentalidad es, enlazamos con lo que hablábamos al principio de los acuerdos provisionales. Se trabaja, se llega a un acuerdo, empezamos a funcionar con ese acuerdo y según un poco lo que se acuerde, las circunstancias también de la familia, decimos, ¿os parece que dentro de un mes revisemos? Y ahí vamos a tener una cantidad de información muy valiosa, porque va a ser la información de verdad vernos un lunes, un martes, un miércoles, aplicando eso que en el despacho hemos entendido que puede ser acertado, pero nada mejor que la puesta en práctica. Todo eso lo permite el plan de parentalidad. Incluso un tema que suele generar también luego muchos conflictos cuando no se aborda bien, los cambios de domicilio. Es decir, nosotros nos podemos separar ahora, pero dentro de 2 años, o bien por motivos de trabajo, o bien por decisión personal, o porque iniciamos nuevas relaciones, uno de los dos quiere cambiar de ciudad. Ahí también tenemos una cuestión que hay que resolver, porque tenemos un hijo en común que tenga quien tenga la guardia de custodia, no podemos hacer de llevárnoslo, ni la parte que no se lo lleva debe de asumir de, bueno, ahora mi hijo se muda 400 kilómetros y yo es algo que tenga que aceptar. Todo ese tipo de cuestiones se abordan en el plan de parentalidad. Es un trabajo arduo, pero yo siento que es de verdad mirar de frente a lo que supone ordenar esta nueva etapa. Súper necesario también, Maribel. Hablábamos antes, ¿no?, de esa mirada consciente precisamente. ¿Qué papel es el que tienen los abogados, ¿no?, en este planteamiento con respecto a este tipo de mirada? Fundamental, fundamental porque creo que para una persona también que pasa por aquí necesita también ese respaldo de que lo que se decide luego no va a haber ningún problema a la hora de llevarlo a un juzgado, ¿no? Que es algo que jurídicamente es viable, y luego también alguien que mire porque ese acuerdo sea estable en el tiempo. El papel del abogado, yo entiendo que con esta profesión pasa como con tantas otras, ¿no? Depende también el tipo de abogado que uno haya conocido, pues tiene ahí un poco una visión u otra, ¿no? Yo conozco muchísimos compañeros, como decía Rocío antes, ¿no? Abogados de familia que entienden que un asunto de familia tiene que tener otra mirada. No puede ser la misma mirada un asunto de familia que un asunto fiscal o un laboral. Entiendo que debemos de tener otra mirada a la hora de trabajar con personas que están afrontando una situación emocionalmente tan dura. Pero creo que es fundamental que nosotros también entendamos que no somos suficientes. Es decir, el abogado tiene que estar, tiene que asesorar jurídicamente, pero si a un letrado que no conoce el plan de parentalidad o no quiere, o sea, que hay compañeros que dicen, mira, yo mi asunto judicial puro y duro, y yo todo esto que implica trabajar con emociones, que implica formarte también en otras disciplinas.
no me interesa, pero entiendo que es necesario, con lo cual colabora, ¿no? con otros compañeros. El abogado debe de acompañar, debe de hacerse respetar en todas las cuestiones que sean jurídicas. Me explico. Hay a lo mejor parejas que una de ellas, enlazando con la figura del negociador que evita, que da la razón en todo con tal de avanzar, a veces nos hemos encontrado personas que dicen, yo prefiero renunciar a la pensión de alimentos de los niños con tal de que firme. ¿Vale? Esa situación la encontramos a veces. Ahí es fundamental la asesoría jurídica, el letrado o la letrada, para hacerle ver a esa persona, primero, que algo no está en su mano, que a la pensión de alimentos no se puede renunciar, y segundo, que el conflicto va a pasar y que dentro de 6 o 7 meses, cuando cualquiera tenga dificultad para llegar a fin de mes, va a haber que un acuerdo que va en su detrimento y en el de su hijo, ¿no? Entonces, el letrado de familia es fundamental, pero sí que creo que no es suficiente para todo esto. Y luego, una vez que está el acuerdo, evidentemente toda la parte judicial exclusivamente es del abogado, ¿no? Y del procurador en este caso, porque esa sentencia, ese procedimiento, creo que debe de andar sin que los clientes lo sepan. Es decir, esa parte yo creo que la mejor manera de contar con un buen profesional es todo lo que yo no tenga que saber, encárgate tú y no quiero ni saberlo. O sea, yo precisamente te pago para que todo eso avance, todo lo que tiene que ver con mi toma de decisiones lo he trabajado yo y luego toda la parte judicial, que a veces es ardua, es algo que ahí está el profesional para que, pues en este caso las familias pues ni siquiera tengan conocimiento, nada más que van un día, se ratifican el acuerdo, es decir, van al juzgado para que a nivel judicial se aseguren de que la persona sabe lo que está firmando y ya está. Y no vuelva a pisar el juzgado en todo el divorcio. Te estoy escuchando y además de pensar que es una delicia que existan herramientas como esta, se me viene un montón de personas a la mente como si me hablaran y diciéndome, sí, pero ¿qué pasa en mi caso en el que él no ve la importancia de hacer algo así, de ponernos de acuerdo en cuestiones de crianza, de cuidado, de educación, para que quede recogido en un documento? ¿Qué pasa si él no está por la labor? Digo él porque lo que más nos encontramos en este sentido, aunque hay también ellas, evidentemente. ¿Y qué pasa si además una de las partes, una vez que está firmado, no se cumple? Se puede, lo ideal, el escenario efectivamente ideal es el que estamos abordando, ¿no? En el que las dos personas se sientan y tienen claro que esto es una prioridad para todos. Pero en el caso en el que solo sienta una de las partes, el plan de parentalidad también se puede y se debe de trabajar de manera individual. Y explico por qué. Primero, porque tendría una doble finalidad. Por un lado, el ejercicio de reflexión personal de qué quiero yo y cómo lo voy a organizar, ¿no? Un poco el ejemplo que hablábamos antes, decíamos, bueno, yo no quiero una guardia y custodia compartida, ¿no? Bueno, pues nos sentamos y vemos, vale, vamos a ver cómo había organizado, cuáles son las circunstancias actuales, cuál es tu perspectiva de cómo crees que se puede organizar en el futuro, para que en la línea de corroborar que efectivamente esa guardia y custodia compartida no es la mejor opción. Por tanto, le estamos ayudando a que el plan de parentalidad plantee una propuesta sólida, porque si por desgracia esta persona se va a ver en un proceso contencioso a la hora de abordar ese procedimiento judicial, tenga una propuesta muy solvente a la hora de poder defenderla en el juzgado, ¿no? Entonces, es una parte de acompañarle también emocionalmente en esa toma de decisiones, porque muchas veces uno tiene claro lo que no quiere, pero no tiene muy claro cómo ordenar y cómo proponer lo que quiere, ¿no? Entonces, el plan de parentalidad de manera individual también se puede trabajar. Y luego, en esta segunda finalidad, es una herramienta jurídica para que su letrado o su letrada, a la hora de poder defender ya en ese plano contencioso, tenga muchas más garantías de que al final se vaya a atender esa propuesta. Porque, como decía, además el Tribunal Supremo lo está pidiendo. Sobre todo en procedimientos que tienen que ver con modificaciones de medidas, es decir, una persona se ha separado hace 2 o 3 años y ahora quiere modificar esa sentencia, se está planteando como requisito porque el juzgado plantea, muy bien, usted quiere modificar lo que ya hay. Pruébeme por qué lo que usted propone ahora es mejor de lo que había. Ahí, evidentemente, hay que hacer un ejercicio de concreción que pasa por el plan de parentalidad. Entonces, yo entiendo que
que precisamente en el contencioso, aunque no va en la línea del idioma que a nosotros nos gusta hablar, ¿no? Que es trabajar conjuntamente con la familia, sigue siendo fundamental para poder abordar pues, un procedimiento contencioso. Porque ahí sí que es cierto que no nos podemos permitir la falta de concreción, porque va a ser al final un tercero el que va a decidir por nosotros y toda esa concreción va a ir a nuestro favor. Hablas de los riesgos, ¿no? que abordamos en esos casos y sin embargo parece que se están popularizando mucho un tipo de divorcio, de hecho se ve incluso, ¿no? En publicidad como un divorcio rápido. También yo entiendo que es porque emocionalmente entendemos que es como un dolor que hay que pasar y cuanto más rápido mejor, ¿no? Lo que se llama un divorcio express. Sin embargo, ese tipo de divorcios entraña también bastantes riesgos, ¿no, Maribel? Sí, por lo que tú dices, Miguel Ángel, porque express en sí mismo implica rapidez, ¿no? Y para mí, a mí me resulta muy, muy complicado gestionar rápido todo lo que estamos hablando, precisamente porque entramos en una situación en la que las emociones necesitan también tener su espacio, porque la precipitación se paga muy caro en estas situaciones. El divorcio express es un planteamiento que está muy bien, pero no para este tipo de divorcios. ¿Para qué? Para personas que son adultas, que no tienen hijos, o porque también hay personas que se divorcian con 70 años, que tienen hijos con 40 y 35, y aquí lo único es que gestionar una sociedad de gananciales, si están en gananciales, porque están en separación de bienes tampoco, y lo que hay que simplemente es cesar el vínculo matrimonial, de estamos separados formalmente y poco más. Entonces, en ese caso, efectivamente, el divorcio express, además, si no tenemos hijos menores de edad, se puede hacer en notaría, y que creo que sí es necesario y es una herramienta, pero no para cuando nos estamos separando, divorciando cuando tenemos hijos. A mí me gusta mucho una frase que dice, resulta tentador tratar todo como si fuera un clavo cuando solo tenemos un martillo, ¿no? Entonces, el divorcio express bien, pero para unos supuestos. Para el martillo, pues para estas situaciones. Para otras tenemos que tener unas herramientas que son muy distintas a un divorcio express, porque se me antoja muy, muy complicado incorporar todo este planteamiento en un divorcio que consiste en mandar un correo, un convenio, introduce unos datos y te devuelven tu sentencia. No sé, me cuesta incorporar ahí el martillo. Porque lo más interesante, hablando un día contigo, nos decía, en el plan de parentalidad no es tan importante el resultado de los acuerdos que se llega, sino el proceso que se vive. Porque en ese trabajo que además nos consta que tú vas haciendo a nivel individual con cada miembro de la pareja y después de forma conjunta, hay una toma de conciencia importante, una capacidad que como no está la otra persona, pues reflexiona de otra manera, ¿no? En esos espacios seguros que tú ofreces, individuales y después conjuntos. Y yo creo que eso es súper importante cuando hay esa reticencia a la separación, a hacerlo legal, a la firma. Por un lado, yo creo que ha relajado mucho los ánimos hablando del acuerdo provisional. Después hablando de esta herramienta como el plan de parentalidad, que es un proceso y que si una parte no lo quiere hacer, bueno, pues se puede trabajar de forma unilateral para presentarlo después y que tenga esa validez legal. Y me parece que son dos pilares básicos para cuando hay reticencia, cuando hay ese no, es que nosotros nos llevamos bien. ¿Por qué? Porque después llega, nosotros siempre decimos, si te llevas bien, por eso fírmalo ahora. Ahora. Claro, porque es cuando llegar a acuerdos, claro, si en una separación partimos de la base de que estamos en carne viva emocional, llegar a acuerdos se hace difícil, pero si ya uno de los dos se bloquea o entra en la lucha de ego porque llega una tercera persona, que es muy común, o por otra cuestión, firmar donde hay ya, por parte de uno de los dos, está cerrado o hay lucha, eso sí que se vuelve muy peligroso y cuesta. Incluso a veces nos encontramos que hay separaciones físicas, pero no emocionales, no hay un divorcio emocional real. Y eso tú nos hablabas, ¿no? De que a veces que se dan divorcios eternos. ¿Qué ingredientes suceden cuando se da un divorcio eterno, Maribel? A mí me parece muy importante diferenciar. Yo siempre lo ilustro con un triángulo, ¿no? Cuando nos vamos a separar o divorciar, bueno, aunque no estamos hablando de separación o de divorcio, da igual si estamos casados o no, pero cuando es una relación de pareja,
la figura Miguel Triángulo me sirve mucho para ilustrar ciertas confusiones que generan precisamente los conflictos que tornan un divorcio eterno. Por un lado, dentro de esos tres lados del triángulo tendríamos nuestro propio duelo personal, lo que supone finalizar una relación de pareja, que de ahí os encargáis vosotros, ¿no? Que es una parte la de, bueno, voy avanzando yo también en mi propio proceso personal, ¿no? Hay otra parte que tiene que ver con cuestiones jurídicas pura y dura y económicas, que yo creo que también es muy importante ponerlo encima de la mesa al principio, porque es cierto que a veces, cargado de buena fe, pues escuchamos, no, a mí el dinero no me importa, ¿no? Y yo digo, perfecto, hoy no vamos a hablar de dinero, pero mi compromiso contigo es que va a llegar el momento que vamos a hablar de dinero. ¿Por qué? Porque es fundamental y no significa que nos olvidemos de nuestro hijo, no significa que seamos una persona que vayamos de una manera interesada a negociar, ¿no? Pero si estamos hablando de ordenar una nueva etapa, la economía también forma parte de esa nueva etapa, ¿no? Entonces, no significa que eso no vaya a condicionar los acuerdos, pero hay que incorporarlo. Entonces, otro lado del triángulo está esta parte jurídica, perdón, y económica. Y el tercer lado está la parte que trabaja el plan de parentalidad, todo lo que tiene que ver con terminamos nuestra relación de pareja, pero seguimos siendo padres. Entonces, toda la parte de parentalidad es la que tiene que trabajar el plan de parentalidad con la idea de lo que tú comentas. El divorcio eterno normalmente se da o bien porque supuestamente negociando del tema parental, no ha contaminado la parte emocional o la parte económica. Entonces, ahí el discurso y el trabajo que se hace a nivel de parentalidad está contaminado con los otros dos lados, ¿no? Entonces, yo trabajo de esta manera, ¿no? En el sentido, lo digo más claro cuando trabajamos de manera individual, ¿no? Porque la otra parte no está escuchando y no damos argumentos, ¿no? Un poco para el reproche, pero cuando trabajo en sesiones individuales lo digo así. Cuando escucho ciertas cosas, planteo desde qué lado me está hablando. Previamente ya hemos trabajado la figura, ¿no? ¿Desde qué lado me está hablando? Y ya con un proceso hecho, sobre todo por parte vuestra, ven que a lo mejor estaban en el lado equivocado a la hora de plantear un reparto de tiempo, por ejemplo. Entonces, para mí es fundamental la negociación consciente, que es una persona que sea consciente de cómo está negociando, es capaz de ver. Es cierto, aquí no estaba yo pensando en el reparto de tiempo, aquí estoy yo pensando que vengo muy cabreada a la sesión porque me dijo que iba a recoger a los niños a las 5 y me he tirado 2 horas esperando. Desde esa actitud, evidentemente, yo no me estoy centrando en el reparto de tiempo, estoy en la fase de reproche de otra vez nos vemos en la misma situación o cómo se atreve a decir que quiere ver más a los niños si no me está pagando la pensión, en fin. Ese tipo de cuestiones suelen mezclarse y es normal y humano que se mezclen, ¿no? Ahí está la responsabilidad del profesional de intentar un poco ubicar desde dónde estamos hablando para poder avanzar, porque si no se hace ahí una mezclanza de cosas que al final lo que ahí tiene un bloqueo. Maribel, escuchamos hablar, ¿no?, sobre el tema de las familias, ¿no?, lo del triángulo y desde el lado en que en cada momento estamos, ¿no?, en la negociación. Pienso muchas veces, ¿no?, en la separación y en mi propio divorcio y en lo bien que me hubiera venido el tener a alguien que se diera cuenta, que tuviera esa sensibilidad de darse cuenta que no siempre podemos darle el mismo traje estandarizado a todo el mundo, sino que hay personas diferentes que además se mueven desde lugares muy diferentes y con necesidades también diferentes, ¿no? Y en esa línea, aunque sé que lo que me vas a contestar, ¿no?, pero porque lo sepa también la comunidad y quien vea el vídeo. Es posible que aunque tengamos esa imagen tan encorsetada del ámbito jurídico, el que en esa mirada también se puedan respetar los tiempos pues que tienen cada familia, las dinámicas personales y familiares muchas veces difieren mucho de unos a otros, ¿no? Y ahora mismo hay a lo mejor un momento en el que quiero ir más rápido y hay otro momento en el que me gustaría pues ir más pausado o que tengo que requerir un tiempo para asimilar, ¿no?, determinados procesos y determinados cambios. ¿Es posible respetar esos tiempos precisamente
dentro de un divorcio y a esos niveles, ¿no? Jurídicos. En el ámbito judicial, dices, Sí. ¿no, Miguel Ángel? No. El ámbito judicial tiene, por eso os decía que es necesario, pero que no es suficiente. Tú, cuando entras en el procedimiento judicial, tienes dos vías: contencioso, mutuo acuerdo. Cuando es mutuo acuerdo es porque tú ya llevas el acuerdo hecho y lo que simplemente busca es que se homologue ese acuerdo, que es un procedimiento importante porque es la manera de que lo que se ha acordado de puertas para afuera del juzgado, por así decirlo, está bien hecho, y ahí es fundamental también la intervención del Ministerio Fiscal, que es el operador jurídico que en el juzgado exclusivamente piensa en el bienestar de los menores, con lo cual esa lupa es muy importante porque el Ministerio Fiscal va a ver que de verdad el acuerdo sea algo que sea beneficioso para esos menores, que recordemos que si es un mutuo acuerdo no conoce, ¿vale? Pero simplemente un poco intenta ver pues, que el planteamiento sea sensato. Esa sería una vía judicial, con lo cual simplemente se presenta la demanda con el acuerdo y un día nos llaman para ratificarnos en el acuerdo. Y si nos movemos en el plano contencioso, los tiempos están tasados. Es decir, uno presenta una demanda, se le notifica a la otra parte y la otra parte, ojo, tiene 20 días para contestar. Con lo cual, si vamos a imaginarnos que nosotros somos la otra parte. Si yo ya con mi pareja sé que estamos en un procedimiento de divorcio, hemos intentado incluso una terapia de pareja que no ha funcionado y ya ella me ha dicho, mira, yo quiero presentar la demanda, pues bueno, casi que puedo intuir que esa demanda me va a venir, ¿no? Pero también nos encontramos con personas que saben que la cosa no está bien, evidentemente, porque esto normalmente es un desgaste que, aunque no nos atrevamos a decir en voz alta, es algo que vamos sintiendo, ¿no?, en nuestra relación. Pero una vez que yo recibo la demanda, 20 días para contestar. En esa demanda hay una propuesta de guardia y custodia, hay una propuesta de pensión de alimentos, hay una propuesta de régimen de visita, del uso del domicilio, y yo me veo con esa demanda en 20 días buscando un letrado para dar respuesta a eso, ¿vale? Bueno, salvo que tengamos de hecho justicia gratuita, que ahora hay que pedir un abogado y esperar que nos conteste, pero el procedimiento, la ley, procesalmente está claro, con lo cual, por eso insistimos tanto vosotros y yo en que es importante tomar las riendas de un divorcio de manera personal y entender que el plano jurídico va a ser muy necesario, pero no podemos esperar que resuelva todo lo que nosotros necesitamos para transitar por esa etapa. Una vez que hemos contestado, sí, como evidentemente no va a haber acuerdo, si hay acuerdo fenomenal, pero si no hay acuerdo, ya propuesta de prueba para que me den la razón. Es decir, que aquí ya estamos en un plano de tú ganas, yo pierdo o al revés. Con lo cual, cuando salimos de ese procedimiento, son las mismas personas a las que le estamos pidiendo que el lado parental se realice bien. Es decir, yo salgo del juzgado habiendo perdido o habiendo ganado y somos las mismas personas que nos tenemos que poner de acuerdo en unificar criterios con nuestros niños que están creciendo, bueno, pues todo lo que supone el reto de ser padres, ¿no? El canal de comunicación entre esos padres, yo creo que en cualquier procedimiento contencioso todos sabemos que queda muy deteriorado. Bueno, yo creo que esa es la realidad. ¿Que se puede reconducir eso? Sí, pero lo ideal es hacernos cargo de nuestro divorcio desde el primer momento que somos conscientes que esa convivencia va a finalizar. Y yo añadiría que hacernos cargo del divorcio y de la elección del profesional que acompañe, al menos en lo que estamos hablando a nivel legal. A nivel emocional, nosotros qué vamos a decir que nos dedicamos a ello, por eso consideramos que es importante, por eso lo hicimos, porque consideramos que es importante. Pero a nivel legal, creemos que hay que cuidar un montón la elección, porque si nos conformamos con cualquier persona, estamos poniendo en la mano de alguien de la que desconocemos su sensibilidad, porque no es un asunto, como tú decías, fiscal, ni es laboral, sino que es un asunto que habla de cuidados, habla de familia. Entonces hay muchos profesionales que todavía no conocen ciertas herramientas, como puede ser una custodia compartida progresiva, un plan de parentalidad,
Y por eso consideramos que hay que cuidar mucho esa lección, porque si no estamos siendo un niño o una niña que dejamos que otro nos lo haga y ya le echaré la culpa al otro. Y nos toca asumir la rienda desde la adultez que se nos presupone y madurez para, en base a eso, que los acuerdos que se lleguen se ajusten lo más a la medida de nuestra familia. Totalmente. Yo creo que en este sentido, también a nivel de profesión, tenemos, como tantos otros, el ámbito de la justicia tiene muchísimos retos. Digo como tantos otros porque, bueno, también la parte esta de conseguir trabajar también de una manera mucho más eficaz, ¿no? El reto de justicia sin papeles que se llama, ¿no? Tú entras a un juzgado y sabes que ese reto no está conseguido cuando tiene el funcionario que le llega los pendientes. Hay una cantidad de situaciones que se viven en los juzgados que no va en consonancia con la sociedad, ¿no? Creo que las familias que se divorcian hoy día no tienen nada que ver con cómo se separaban hace 20 años. Quizás los clichés de guardia y custodia compartida, sí o no tienen nada que ver con lo que nos encontramos. Hay que analizar las circunstancias de esa familia. No, hace falta un trabajo que no se suele realizar en el juzgado, repito, porque no es el sitio, porque cualquiera que haya pisado un juzgado sabe que ese entorno es de todo menos cercano, ¿no? Y que los profesionales que trabajan allí hacen una labor fundamental, pero no el entorno para trabajar cuestiones familiares. Y yo creo que en ese sentido hay letrados que lo entienden, lo saben, y yo conozco muchos compañeros que son muy sensibles, están muy implicados con sus clientes, pero sí que creo que conocer herramientas como el plan de parentalidad que hablamos, yo siempre luego cuando debato con compañeros y tal, yo lo que utilizo son argumentos jurídicos. ¿Por qué? Porque, bueno, al final es lo que también a nivel profesional dice, bueno, pero esto que tú me estás diciendo y tal, yo si luego con este planteamiento voy al juzgado, ¿qué? Entonces, pues yo ahí sí tengo claro que tengo que tirar de jurisprudencia, de argumentos y tal. Totalmente distinto cuando trabajo con familia. Una familia da igual lo que diga el Tribunal Supremo, lo que quiere saber es cómo se organiza para sentir que pueda avanzar en ese duelo y que sus niños van a estar bien, ¿no? Y mi función ahí es incorporar también la empatía hacia el otro. Es decir, no solo que tú te sientas que está bien, pero en esto que tú estás proponiendo, ¿en qué lugar se le deja al otro? Y si tú fueras el otro, se aceptaría esta propuesta, ¿no? Entonces, ahí yo continuamente, si trabajamos de manera individual, debo de incorporar continuamente esto que tú propones, cuáles son las consecuencias para el otro, porque así es la manera también de que sea una propuesta respetuosa con ambas partes, ¿no? Hay compañeros que, repito, sí que tienen muy claro que hay que trabajar de otra manera. Hay juzgados que ya no se obtienen respuestas estándar, ¿no? Antes había juzgados que dicen, bueno, en este juzgado no dan ni una guardia y custodia compartida, ¿no? Y en este la dan todas. Pues evidentemente ahí no se está individualizando porque cuesta mucho pensar que en ese juzgado caigan todas las familias que necesitan guardia y custodia compartida y en este que ninguna. Entonces, creo que en ese sentido judicialmente también se está avanzando, muy por detrás de la realidad de la sociedad. De ahí es donde estamos los profesionales para leer eso y que la parte judicial al final no solape lo que de verdad necesita una familia cuando afronta todo esto. Para nosotros también nos parece muy importante hablar del papel de la mediación, porque hemos hablado también de dónde dejamos, ¿no?, esa comunicación, sobre todo en unos momentos tan sensibles como es precisamente la separación o el divorcio. En esa línea, Maribel, algo que nos plantean mucho es si es posible precisamente utilizar estas herramientas como el plan de parentalidad, los acuerdos provisionales, cuando no hablo o no estoy en un buen momento o no hablo el mismo idioma incluso que mi expareja. Sí, lo que ocurre es que con la mediación hay un principio sin el cual no podemos trabajar en mediación, que es la voluntariedad. Es decir, necesitamos que las dos personas entiendan que la mediación es su espacio, ¿no?
y es cierto que muchas veces nos encontramos que una parte sí, otra no. Entonces, en mediación se puede trabajar el plan de parentalidad cuando ambas vienen queriendo un proceso de mediación. Dentro de la agenda de temas que trabajamos en mediación se incorpora el plan de parentalidad. Y cuando no es posible, puede ser que no sea posible la mediación, Miguel Ángel, por dos cuestiones. Una, porque la otra parte no quiera, con lo cual tenemos que trabajar de manera individual, como hablábamos antes, haciendo un trabajo para prepararte para el contencioso. O dos, porque sí hay una buena predisposición, pero tú emocionalmente detectas que esa persona no está preparada para unas sesiones conjuntas, ¿vale? Porque la parte del duelo, ¿vale? La parte del duelo personal, veas que no está en un momento en el que esa persona se pueda sentar, mirarle a los ojos a la otra persona, plantear ciertas cuestiones, no contaminar con la parte más de pareja otras cuestiones que son como padres. También a nivel profesional hay que también saber leer eso y respetarlo, ¿no? Entonces, la mediación para mí todavía sigue siendo la gran desconocida, pero creo que a nivel familiar tiene mucho que aportar, pero necesitamos que las dos partes quieran y que las dos partes estén preparadas, porque las sesiones de mediación, sobre todo cuando está el duelo de pareja muy, muy reciente, hay personas que les cuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata de, siguiendo con la metáfora de la caja de herramientas, no pasa nada. Pero tú sientes que el plan de parentalidad o esto tiene sentido para ti, sí. Bueno, pues vamos a ver de qué manera podemos trabajar eso sin forzar una situación que a lo mejor emocionalmente para ti sea algo que te vaya a superar. Se puede trabajar al margen de la mediación. Pero, insisto, la mediación no solo para estos procedimientos, sino para muchísimos procedimientos familiares, conflictos intergeneracionales, ¿no? Padres con hijos adolescentes. A mí hay casos que me gustan mucho porque creo que se le da el espacio también a nivel emocional que tiene que ver con el tema de herencia, ¿no? En un principio la herencia es algo jurídico puro y duro, pero hay un duelo, hay un fallecimiento que muchas veces es reciente, hay unos hijos que entienden que pues yo he tratado o me he implicado en los cuidados de mamá o de papá en los últimos años de una manera que tú no lo hiciste. Ahí hay también unas relaciones y una emoción entre hermanos que jurídicamente eso no se va a atender y que te puede enturbiar pues, un acuerdo en una herencia, ¿no? Entonces, hay un montón de situaciones en las que la mediación tiene sentido y todavía no se conocen mucho. Bueno, entonces la mediación, ambos de acuerdo en pasar por el proceso y el plan de parentalidad, lo ideal es que sí, pero si no, aún así se puede llevar a cabo. Eso creo que es importante que quede claro. Maribel, hablamos aquí de separación emocional y separación legal. Creemos que no se trata de elegir, sino de llevar a cabo las dos, porque podemos haber firmado unos papeles, pero después nosotros vemos mucho, ¿no? Cómo pasan los años y cuando llegan las personas pasados unos años es porque no hay un duelo elaborado, porque no hay una aceptación hecha, porque se firmó, pero se sigue viviendo en el enganche del pasado y en el sufrimiento, a fin de cuentas. Por eso abogamos a quienes nos vean que se animen a hacer ambas cosas. Nosotros, Creada, Maribel, compartimos mirada, esa mirada que cuida a la persona, que cuida a la familia y que tiene en cuenta, pues, cuál es sobre todo el contexto de las criaturas. Así que más allá de que podamos ampliar en otro momento incluso, pero animamos a que quien esté interesado o interesada, pues nos escriba un mensaje en la web de Creada para ponerse en contacto y así hacer una sesión de valoración gratuita, porque además con Maribel hay cosas que estamos ahí tejiendo a ver cómo le damos forma, pero mientras tanto en ambos casos podemos ofrecer ese servicio de consulta, de resolver dudas para después ver pues qué priorizar o si hacer las dos cosas en paralelo. Así es, así es. Yo creo que además ofrecerle esa oportunidad a quien esté, sobre todo, mira, yo pienso muchas veces cuando me hablan a nosotros, hemos pensado en todas esas personas que no se atreven a decir en voz alta, ¿no? que están pensando en divorciarse porque tienen una cantidad de dudas y de miedos, ¿no? Y el hecho de que tanto Creada como en mi caso ofrezcamos desde Creada esa sesión informativa gratuita,
creo que es fundamental, porque te permite decir en voz alta lo que necesitas, tener una información que en muchas ocasiones yo creo que sirven para despejar algunos miedos, y esa información yo creo que va a ser útil para avanzar en un sentido o en otro. Entonces, para mí, colaborar con vosotros y poder dar un poco de luz en la parte sobre todo legal a quien esté en una situación así, pues creo que algo que profesionalmente debemos de hacer, y yo encantada que sea con vosotros. Pues Maribel, muchísimas gracias. Agradecerte enormemente el que nos ayudes a arrojar luz sobre esto, bueno, pues todos estos temas, y sobre todo para que integremos, ¿no? Que no hay que escoger entre un planteamiento legal o emocional, sino que existen alternativas, por suerte, que integran ambas en una sola mirada. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.